Hola, Kier. Mucho gusto. Quiero que esto sea anónimo. Me da vergüenza mi familia. Yo crecí en un barrio muy humilde. Mi mamá no tenía un empleo estable, así que se dedicaba a hacer varios oficios en casa. Mi papá, en cambio, trabajaba en una fábrica como obrero especializado. Siempre creí que todo lo que teníamos, lo poco o mucho, se lo debíamos a su esfuerzo diario y a la forma en que sabía arreglárselas para conseguir horas extra. Con el tiempo, mi familia logró comprar una casa y después mi papá abrió un pequeño negocio de refacciones para autos. A todos les contaba que tuvo un golpe de suerte, que ganó un dinero apostando en un juego y que gracias a eso pudo darle un giro a nuestra vida. Esta historia se repitió tantas veces que me la aprendí de memoria. Pasaron varios años y yo me fui acostumbrando a la idea de que habíamos avanzado gracias a la fortuna de mi papá. Era extraño, porque al principio vivíamos en un cuarto diminuto y a los pocos meses ya teníamos un lugar propio. Nunca me preocupé mucho por eso. Mi papá era callado y mi madre siempre andaba preocupada por la comida, el mercado y los recibos. Cuando tuve la oportunidad de ir a la universidad, pensé que ese era el final feliz de todos sus sacrificios. Se lo agradecía y él solo me sonreía. Me decía que estudiara mucho para no acabar muerto de cansancio, como él, en una línea de producción. La primera vez que noté algo raro fue hace unos meses, una tarde en que mi papá recibió un sobre sin remitente. Yo estaba en la sala revisando apuntes y escuché cómo él se puso nervioso. Abrió el sobre y sacó una pequeña hoja con algo escrito. Desde donde yo estaba, vi que él arrugó el papel casi con odio en un segundo y se lo metió en el bolsillo. Su cara estaba pálida. Le pregunté qué pasaba y me contestó que no era nada, solo publicidad engañosa. Yo no me creí esa explicación, por supuesto, ya estaba muy grande y entendía cuando me mentían, pero no insistí. Mi mamá, que también estaba cerca, se quedó seria. Sentí que intercambiaban miradas como si se dijeran algo sin palabras. Más tarde, él subió a su cuarto y se encerró. Antes de cenar, mi mamá fue a buscarlo. Yo me quedé en la cocina moviendo una cuchara dentro de un vaso de agua sin saber por qué estaba tan inquieto. Los escuché discutir un poco, aunque no entendía exactamente lo que decían. Mencionaban algo de ese hombre, y no puede ser justo ahora. También alcancé a oír una frase: no volveré a verlo a menos que sea necesario. Luego, guardaron silencio y bajaron a cenar como si nada. Estaba claro que ocultaban algo. Con el paso de los días, mi papá empezó a recibir más sobres. En ocasiones, una simple cartita doblada. Otras, solo un trozo de papel con palabras sueltas. Nunca me dejaba leerlos. Siempre los rompía o los echaba al baño. Me entró mucha curiosidad, pero al mismo tiempo me daba miedo preguntar. Yo no quería un problema con él. Tenía un carácter fuerte y no solía hablar de sus cosas privadas. Sin embargo, un sábado por la noche, el ambiente familiar se tensó más de lo normal. Después de la cena, él mencionó que había que poner rejas más altas en las ventanas, que ya no vivíamos en tiempos seguros. Mi mamá se enojó y empezó a decir que no era buena idea, que llamaríamos la atención de los vecinos. Pero él no cedió. Se aferró a que necesitábamos seguridad. Fue en ese momento que se armó un pleito mayor. Mi mamá le soltó que estaba harta de mirar por la ventana con temor y que no soportaba más sus cambios de humor. Él le gritó algo sobre que prefería gastar en rejas que en un funeral. Yo estaba sentado en la mesa intentando cortar un pedazo de carne y sentí el silencio que siguió esas palabras. Mi mamá lo miró con los ojos casi llorosos y él pareció arrepentirse de haberlo hablado así, pero ya era tarde. Me incorporé para calmar la situación y en ese instante mi mamá se volteó hacia mí y dijo con voz tremenda que no soportaba más mentiras en la casa. ¿Qué mentiras?, pregunté. Las de tu padre, respondió casi temblando. Mi papá se molestó. Me dijo que no me metiera en asuntos de adultos, pero ya era imposible contener la discusión. Sentí que algo enorme se iba a descubrir esa noche.
Empecé a exigirles que me explicaran por qué había tanto secreto, de dónde salieron los sobres o quién los mandaba. Les dije que no quería enterarme por terceros algún asunto feo, así que mejor me lo dijeran en ese instante. Mi papá se veía entre furioso y asustado. Mi mamá me miraba con lástima como si no tuviera más remedio que contarme la verdad. De un momento a otro mi papá se levantó de la mesa y con un golpe brusco se fue a su cuarto. Mi mamá se quedó mirando el plato vacío y le pregunté si podía decirme lo que pasaba. Se tapó el rostro con las manos y empezó a sollozar. Después de unos segundos me dijo que no quería ser ella la que soltara esa bomba, que mi papá tenía que explicarlo. Pero cuando vio que yo no me iba a mover de ahí, empezó a hablar. Me contó que antes de que yo naciera, cuando ellos apenas podían pagar el alquiler, mi papá conoció a un viejo amigo del barrio. Era alguien de la adolescencia, un tipo que siempre andaba en problemas. Le prometió a mi papá una oportunidad rápida de ganar dinero y que se había enterado de que era muchísimo. Según mi mamá, mi papá se negó al principio, pero la desesperación por salir de la miseria lo llevó a aceptar. La noche del plan, ambos usaron armas para asaltar una casa. El objetivo era llevarse el dinero de la caja fuerte y huir antes de que nadie se diera cuenta. Se suponía que estaba vacío. Solo un guardia de seguridad anciano cubría el turno. Sí, un guardia de seguridad. Se supone que esta familia era muy rica y podían permitirse tener un guardia. Cuando me dijo eso, sentí que me mareaba. Mi papá involucrado en un asalto. Jamás imaginé algo así. Mi mamá siguió narrando. La cosa se complicó porque el guardia se defendió. El amigo disparó sin pensarlo y mató al guardia en el acto. La víctima tenía familia y solo estaba trabajando para poner plato de comida en la mesa. Pero eso no les importó en ese minuto. Arrastraron el cuerpo a un rincón, lo ocultaron donde pudieron y huyeron con el dinero. Lograron escapar antes de que llegara la policía. Ahí vi que mi mamá no aguantaba más la angustia de contármelo. Se disculpaba. Decía que no había justificación, pero que en ese tiempo la necesidad los tenía ahorcados. Sin embargo, la carga más pesada era que mi papá supo desde ese instante que no había marcha atrás. El amigo, cuando lo atraparon semanas después, juró que si mi papá decía algo, si lo traicionaba, lo pagaría con sangre. Y en caso de que guardara silencio, cuando él saliera de la cárcel, se encontrarían para ajustar cuentas, porque según habían tenido un acuerdo de que si atrapaban a alguno, el otro tenía que darle parte del botín al otro. Las palabras del amigo se cumplieron. Pasaron años, y ese hombre terminó su condena. Recién había salido, y por eso estaba mandando aquellos sobres. En ese momento, sentí que se me helaba la sangre. Las notas que mi papá recibía seguramente eran amenazas o recordatorios de lo que hicieron. Mi mamá se limpió las lágrimas y me dijo que siempre vivió con el miedo de que ese tipo, el que mató al guardia, regresara a buscarlos. Incluso pensaron en mudarse de ciudad, pero ya teníamos la casa y el negocio. Mi papá juró que podrían manejar la situación, pero al enterarme de todo, sentí que esa calma en la que habíamos vivido no era más que una mentira, porque en cualquier momento, un loco podía hacernos daño. Y claro, no podía creerme la historia, semejante secreto tan bien guardado. Les reclamé. ¿Por qué me ocultaron algo así durante tanto tiempo? ¿Por qué me hicieron creer que el dinero venía de un juego de apuestas? Mi mamá dijo que solo me quería proteger de esta realidad, que a veces hace falta tomar decisiones extremas para salir de ciertos hoyos. Y aunque fuera un error imperdonable, mi papá no le dejó más opción que callar y fingir. Me levanté en ese momento y fui directo al cuarto de mis papás. Debía enfrentar a mi padre, aunque me diera mucho miedo, la verdad. Él estaba sentado en la cama mirando la pared. Se veía bien desesperado. Al verme entrar, comprendió que ya sabía la verdad. Se puso a la defensiva, pero solo le bastó un segundo para derrumbarse. Me dijo que jamás planeó un asesinato, que todo fue culpa del otro, que él se asustó. Quiso detenerlo, pero el disparo fue muy rápido y luego ya no hubo remedio. Se sintió culpable, pero a la vez temía ser delatado.
Me confesó que el dinero del robo sirvió para pagar la primera cuota de la casa y que después, con lo que sobró, invirtió en el negocio. Fue el salto que siempre presumió como su golpe de suerte. Le pregunté también qué decían esas notas. Me respondió que sí eran advertencias, recordatorios de que el otro había salido y no le convenía hacerse el héroe. Me enseñó un pedazo de papel que no había tirado. Decía: se acerca la hora, no lo olvides. Sin fechas, sin firmas, nada, solamente esas palabras. Pero era claro que era ese tipo. Mi papá me dijo que durante su condena, el amigo le mandó mensajes de cárcel en los que le recordaba que era un asesino, y si mi papá hablaba, él le echaría la culpa de todo para salpicarlo. Ahora que estaba libre, parecía querer más, o simplemente, espero, venía a intimidarlo. Han pasado ya unos meses desde que sucedió esto último, y no nos ha pasado nada, afortunadamente. Pero vivo con mucho miedo, Ger, todos los días. Quien envía la historia nos cuenta que ya han tomado cartas en el asunto, pero pide de favor que eso no lo cuente abiertamente. Muchas gracias, Anónimo, por la confianza de contarlo aquí, y te deseo mucha suerte. Y tú, no te vayas todavía, que el terror apenas comienza. Y ya me dirás en comentarios si lo que estás por escuchar te pareció tan increíble como a mí. Vamos a deshacernos de él. 2. Vamos a deshacernos de él. Esta historia nos la envía una persona anónima a la que llamaremos Bianca, quien sigue este espacio desde hace 4 años y disfruta mucho del contenido. Bianca es de Colombia y hace 19 años vivió algo que la dejó marcada para siempre. Aunque al principio no quiso contarlo, dice que ahora siente la necesidad de compartirlo, esperando que su experiencia sirva de advertencia sobre lo que a veces puede pasar dentro de una familia. En ese entonces, Bianca andaba de novia con un joven al que llamaremos Andrés. Estaban esperando a su primera hija cuando empezaron a salir cosas muy turbias en la familia de él. El papá de Andrés, al que llamaremos Don Ernesto, era un hombre muy respetado en su zona porque trabajaba como abogado y juez. Don Ernesto iba a misa casi todos los días y era muy serio con su trabajo, pero puertas adentro la situación era muy distinta. La esposa de don Ernesto, a quien llamaremos Clara, tenía una reputación complicada, por decirlo menos. Bianca recuerda que todo el mundo decía que Clara tenía relaciones con sus primos, y no parecía importarle que los rumores se supieran. Y esto es importante más adelante. Clara y don Ernesto tenían 4 hijos, incluyendo a Andrés. Pero además, había otro hijo que él había tenido fuera del matrimonio, en una situación medio escondida. A pesar de todo eso, don Ernesto intentaba mantener a su familia unida. Les construyó una casa grande para que vivieran cómodos y se esforzaba por cubrir todos los gastos del hogar, escuela, comida, lo que hiciera falta. Aunque no le gustaba defender a criminales, a veces no le quedaba de otra, porque era su trabajo y tenía que mantener a su familia. Las cosas se pusieron feas cuando don Ernesto aceptó defender a un narcotraficante que además era primo hermano de su esposa Clara. Vamos a llamarlo Ramiro. La familia no estaba de acuerdo con que tomara ese caso, aunque por lo bajo algunos decían que si el pago era bueno, tal vez valía la pena el riesgo. Ramiro salió libre, pero nunca le pagó a don Ernesto. Poco tiempo después volvió a caer preso y en la casa empezaron las discusiones más fuertes entre don Ernesto y Clara. Con el tiempo, Bianca se enteró por su tía que Clara había comentado algo muy preocupante. Dijo que ya estaba cansada de don Ernesto, que era un estorbo y que ya sabían cómo quitarlo del camino. Si es a su propio esposo, al padre de sus hijos. Y para ponerlo peor, 3 de esos hijos estuvieron de acuerdo con el plan. Solo uno se negó, pero su voz no sirvió de mucho. Según le contó su tía, Clara hablaba de eso como si estuviera planeando una remodelación, no un asesinato. Y así fue. Un día, don Ernesto volvía a su casa manejando su carro. Lo estacionó y esperando ver a su familia comer un poco, descansar, se encontró con alguien en la calle. Era un hombre que tenía una sudadera con capucha. Este tipo sacó un arma
y sin tocarse el corazón, disparó 12 veces. 12 a sangre fría. La noticia se regó por toda la comunidad. Mucha gente respetaba a don Ernesto porque era educado, serio y muy apegado a la iglesia. Nadie lo podía creer. Pero lo más impactante fue que Clara y sus hijos actuaron como si no hubiera pasado nada. No hubo escándalo, no hubo llanto. Simplemente siguieron con sus vidas. Bianca, que estaba embarazada, se asustó muchísimo porque, recuerda, era familia de su esposo. Se alejó de ellos de inmediato. Dijo que jamás imaginó que una familia pudiera llegar a ese punto, mucho menos una que en apariencia estaba unida. Su prioridad fue protegerse a ella y proteger a su hija. Desde ese momento, no volvió a tener trato con nadie de ellos. Con los años se fue enterando de cosas. Supo que Clara y sus hijos seguían viviendo como si nada. Nunca se abrió una investigación seria. Nadie fue arrestado. Y todo quedó como si hubiera sido un simple caso más de violencia. Según lo que llegó a saber, Ramiro, el primo delincuente, fue quien ayudó a contactar a la persona que hizo el trabajo sucio. Y con eso Clara y sus hijos se libraron de don Ernesto, que era quien les ponía límites y controlaba el dinero. Bianca tuvo a su hija y empezó su vida por otro lado. A veces alguien le pregunta por Andrés y su familia, pero ella prefiere cambiar el tema. Dice que no quiere tener nada que ver con ellos. Y no es exageración. Le sigue dando miedo hablar de esto por si algún día alguien se entera que fue ella quien contó lo que pasó. Bianca decidió contar esto para que quede como lección con una frase. A veces los demonios no tienen cuernos, tienen tu mismo apellido. Muchas gracias, persona anónima, por contarnos este secreto tan turbio. Te deseo todo lo mejor y que no vuelvas a toparte con esa familia. Para la siguiente historia, te pido discreción y respeto para quien lo envía. Nos cuenta algo que seguramente hará levantar muchas cejas, pero tratemos de entender su situación. Mi ex sigue aquí. 3. Mi ex sigue aquí. Muchas gracias por prestarle atención a mi historia. Sé que te llegan muchas, Jerez me vayan a escuchar. Sé que probablemente recibiré muchas críticas y sé que estuve mal, pero en el momento, uno no lo percibe así. Mi experiencia empieza con el accidente de mi exnovia, aunque si lo pienso bien, quizá incluso antes. Yo llevaba 5 años de relación con ella, y la verdad es que jamás dudé del futuro que imaginaba a su lado. Era casi como saber que el futuro estaba escrito con nosotros, felices y enamorados. Pero la vida me dio un golpe terrible cuando de manera imprevista ella falleció en un accidente. No sé si describirlo como un dolor que me aturdió y me llevó a tomar decisiones apresuradas, pero definitivamente fue algo que me dejó mal psicológicamente. Te lo digo en serio. No pasaron ni 2 meses cuando conocí a mi ahora esposa. Pero voy a ser sincero, y por esto es que recibiré críticas. Por entonces, yo sentía un vacío tan intenso que solo quería llenarlo con algo, lo que fuera. Cualquier cosa que diera la impresión de que no estaba roto por dentro. Al principio creía que la amaba de verdad, no tenía la menor duda. Cuando alguien preguntaba, yo aseguraba que era un amor genuino, que me había enamorado profundamente. Sin embargo, con el paso del tiempo, comprendí que en realidad me aferré a ella como un simple salvavidas. Me había casado con esta chica esperando que ese compromiso me hiciera olvidar a mi ex, o que por lo menos calmara esa punzada en el pecho. Pero la verdad no fue así. El recuerdo de mi ex siempre seguía presente, especialmente en los momentos de silencio. Cuando mi esposa se iba al trabajo o salía a hacer compras, sentía que la casa se llenaba con memorias de alguien que ya no estaba, como si mi vida me gritara que no podía correr tan fácil de ese pasado. El primer suceso extraño ocurrió una tarde. Estaba solo en la casa, mirando el suelo, pensando otra vez en esa relación que perdí. Habían pasado 2 meses de casado, así que todavía era nuevo en mi rutina con mi esposa. Aquel día, de pronto, sentí el aroma de mi ex. Era su olor corporal, tal cual lo recordaba de las veces que la abrazaba. Fue tan claro que levanté la cabeza seguro de que ella estaba ahí a solo unos pasos de mí.
Te juro que por un instante muy, muy pequeño olvidé la realidad de su muerte y me dejé llevar por la idea de que ahí estaba acompañándome. Pero cuando volví a pensar con frialdad, el olor desapareció casi de golpe. Me quedé sentado, triste. No quería reconocerlo, pero sentí que de algún modo ella se había manifestado. Pasaron unas semanas y yo seguía sumergido en mi depresión. Mi esposa trabajaba en un horario distinto al mío, así que me pasaba varias horas solo en casa. A veces lloraba, otras simplemente me quedaba viendo la televisión sin prestarle verdadera atención. Pero una de esas tardes, entre lágrimas, escuché que algo se caía en el baño. Pensé que a lo mejor puse mal algún frasco o un cepillo de dientes. Me levanté y fui a ver. Cuando me asomé, encontré un frasco que por su diseño y por el lugar en el que estaba puesto era imposible que se cayera. Ni el viento ni un mal acomodo habrían logrado eso. Parecía como si tal cual una mano lo hubiera tomado con intención y lo hubiera tirado al suelo. Para serte honesto, me recorrió un escalofrío solo de pensar que no era algo casual, sino que había otra fuerza en casa. Después de aquel susto, mis pensamientos no dejaron de dar vueltas. Parte de mí quería creer que eran coincidencias, que yo estaba tan concentrado en mi ex, que cualquier cosa extraña me parecía una señal. Pero otra parte, la que se despertaba en mitad de la noche, estaba seguro de que era ella. Su presencia, quizás su espíritu, no lo sé. En realidad fue en esos meses cuando empecé a dejar de obsesionarme con su muerte, la verdad, más por agotamiento que por voluntad. Ya no lloraba tan seguido, pero el recuerdo seguía lastimándome. Y entonces sucedió lo peor. Una noche me acosté temprano. Hacía bastante frío y mi esposa suele moverse de un lado a otro en la cama, así que casi siempre jala la sábana sin querer y se queda ella con toda. En un momento me quedé con los pies descubiertos, así que me di la vuelta para acomodarme. Mientras intentaba volver a dormir, me llegó otra vez ese aroma tan inconfundible de mi ex. No se sentía suave ni fugaz como antes. Era claro, como si ella estuviera pegada a mi cuerpo. Ger, esta sensación hizo que yo abriera los ojos y cuando lo hice la vi. Había una cabeza a la altura de mi rostro, justo al lado de la cama. Sentí que tenía ojos porque noté un reflejo pequeño en ambos, y estoy seguro de que me estaba viendo. El miedo tan grande me hizo reaccionar de golpe. Me incorporé de manera brusca y desperté a mi esposa, quien se espantó al verme tan agitado. Ella me preguntó que qué pasaba, pero yo apenas podía hablar. Le pedí que encendiera la luz ya. Ella se levantó y lo hizo, y en cuanto la habitación se iluminó, ya no había rastro de nada. Se veía mi buró, la silla cercana y las cobijas, pero aquel rostro con ojos no estaba por ningún lado. Fue horrible. Mi esposa me preguntó si había soñado con algo. Negué con la cabeza, aunque tenía la sensación de que aunque se lo dijera, no me iba a creer. A partir de esa experiencia tan inquietante, algo cambió en mí. De alguna manera las apariciones me hicieron entender que mi vida estaba atada a mi ex, pero yo ya tenía un nuevo compromiso y no podía ignorarlo. Sentí que si seguía de ese modo, nunca avanzaría. Y en esos días empecé a ver las cosas buenas de mi esposa, sus detalles, su forma de reírse de mis chistes, su ternura al preocuparse por mí cuando me notaba distante. Me nacía un cariño real hacia ella, uno que ya no estaba basado en el dolor ni en la prisa por enterrar mis recuerdos. Me sorprendía darme cuenta de que, aunque mi relación inició de forma un tanto confusa, estaba aprendiendo a quererla. De verdad, sé que suena mal. Sé que puede sonar egoísta o incorrecto de alguna forma, pero te juro que ahora es diferente. Ojalá hubiera llegado a este punto de una forma más natural, o antes, pero no fue así, y lo tengo que aceptar. Cuando creí que esto no podía ir a peor, una noche, mientras mi esposa se había quedado a dormir en casa de su madre para acompañarla en una situación de salud, me quedé solo preparando algo para cenar. Era muy tarde.
De pronto sentí una presencia detrás. Volteé a ver si había alguien, pero solo estaba el pasillo oscuro. Volví a enfocar mi atención al frente. Estaba cortando carne y mientras movía el cuchillo y rasgaba la carne, escuché pasos, pisadas descalzas que se acercaron rápido a mí. Yo sé que te llegarán historias que no son reales o que exageran las cosas. Pero Jer, esto que viví sucedió así como te lo cuento. Obviamente, no tengo idea de qué fue eso, pero para ese punto no podía seguir haciéndome el tonto. Tenía un espíritu pegado a mí. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar y me di la vuelta bruscamente. Esperaba ver a alguien, pero no había nadie. Lo que sí es que noté una corriente de aire que me dejó nervioso. Era muy fría. Miré a mi alrededor. Estuve a punto de llamar a mi esposa para decirle que regresara, pero me contuve al pensar que no la quería inquietar con estas cosas. A esa hora no iba a resolver nada viniendo corriendo y dentro de mí supe que no era una alucinación. Estaba convencido de que mi ex seguía aferrada a mí de algún modo. Tal vez no le gustaba ver que poco a poco encontraba cariño en otra persona. Fue entonces cuando me di cuenta de que era momento de hacer algo definitivo. Pensé que si yo no hacía una especie de despedida formal, mi ex podría seguir apareciéndome. No quería vivir con miedo ni que mi esposa cargara con mis culpas. Así que una tarde, cuando tuve la certeza de que estaría solo, compré una vela blanca. No le dije nada a mi esposa. La dejé ir a su clase de yoga y en silencio encendí la vela en la sala. Me senté frente a la pequeña flama y hablé en voz baja, pero firme. Le pedí a mi ex que se marchara ya. Le dije cuánto la había amado, que nunca la olvidaría, pero que era hora de que cada uno continuara por su lado. Le expliqué lo confuso que me sentía al casarme tan rápido y cómo me di cuenta tarde de que había usado esa boda como un refugio. Le pedí disculpas por mi egoísmo y por no estar con ella en sus últimos momentos. Fue una plática llena de emociones encontradas. Jeraba y lloraba, sintiéndome ridículo porque no sabía si verdaderamente me escuchaba. Pero de todas formas, lo hice. Cuando terminé, dejé que la vela se consumiera. Me quedé ahí sentado con los ojos cerrados, respirando, intentando calmarme y deshacerme de esa culpa. Y al rato, sentí que mi pecho ya no tenía esa opresión. Fue como si me quitaran un peso de encima. No escuché una voz ni vi algo que me confirmara su presencia, pero creí que mi mensaje había llegado donde tenía que llegar. Y después de ese día, dejé de experimentar cosas extrañas. Ya no había aromas, golpes en el baño, pisadas, nada. Al rato soñaba con mi ex, sí, pero de una manera más amable. Algo en mí sentía que al final había dejado ir con respeto y cariño. Y puedo decir con mucho gusto que con mi esposa pude empezar a vivir la relación de un modo honesto, sin rastros de culpa permanente, con la intención de construir un matrimonio real. Oscuros, los felicito por llegar hasta el final. Si el episodio te entretuvo, te estaré muy agradecido si me regalas un like o lo compartes. Así me ayudas a seguir creando noches de terror para ti. Y si me escuchas en alguna plataforma de podcast, déjame tus 5 estrellas y suscríbete. Seguimos creciendo, pero todavía tenemos un largo camino que recorrer para que todos, como una gran familia oscura, lleguemos muy lejos. This is Love. Mi primer videojuego está muy cerca de salir y para ello necesito tu ayuda. En este juego podrás encontrar las frases más tóxicas que más marcaron a quienes las envían. Si tú recuerdas una frase que te hayan dicho y te dolió hasta el alma y quieres que salga en el juego, envíala al telonim que aparece en la descripción de este episodio. No quedan muchos lugares, de verdad, así que manda la tuya lo antes posible y también podrás aparecer ahí. Como siempre, te dejo una frase que me enviaron para que entiendas el tipo de cosas que les han dicho. Cuando rompí con él, me dijo: demasiada paciencia he tenido contigo. Otro en mi lugar ya te habría violado. Lo dijo para justificar su violencia y hacerme creer que yo era la culpable. De hecho, sí me había violado y por eso lo dejé. Aún así, intentó manipularme diciéndome que estaba loca, que todo estaba bien
y que él era demasiado bueno para mí. Esa misma noche, me echó de su casa sola, en una ciudad donde no tenía a nadie. Gracias por enfrentar tus miedos conmigo hasta el final. Nos vemos el siguiente miércoles para disfrutar de más miedo. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.